¿Sabías que un dios del antiguo Egipto podría revelarte secretos sobre nuestro mundo actual? Imagina un lugar donde los dioses no son solo leyendas, sino figuras centrales en la vida cotidiana, especialmente Horus, el dios con cabeza de halcón. Hoy, te invitamos a un viaje extraordinario a través de la mitología egipcia, explorando la vida y los misterios de Horus. Desde su nacimiento milagroso hasta su épica batalla por el trono, Horus no es solo un dios entre muchos, sino un símbolo eterno de poder y protección. Pero espera, hay más. Al final de este viaje, te revelaré un secreto sorprendente sobre Horus, un aspecto casi olvidado que cambiará tu percepción de esta poderosa deidad. Este secreto, guardado exclusivamente para los espectadores que se queden hasta el final, te conectará con Horus de una manera que nunca imaginaste posible. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta y ver a Horus bajo una nueva luz? Acompáñanos en este fascinante recorrido, y no te pierdas la revelación final que te espera. Prepárate para una experiencia única y asegúrate de quedarte hasta el último momento. La mitología egipcia, una de las más ricas y complejas en la historia de la humanidad, nace del corazón de una civilización antigua que ha fascinado al mundo durante milenios. Egipto, con su ubicación privilegiada en el noreste de África, bordeado por el río Nilo, fue el crisol de una cultura profundamente enraizada en la observación de la naturaleza y el cosmos. Esta civilización, que floreció por más de 3000 años antes de nuestra era, desarrolló un panteón de dioses y diosas, cada uno imbuido de características y poderes únicos, reflejando los aspectos más diversos de la vida y el entorno natural. Estas deidades, veneradas en majestuosos templos y plasmadas en una rica iconografía, eran el eje central de la religión egipcia y desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento del orden cósmico y social. La mitología egipcia no era una mera colección de historias, era una compleja red de símbolos y rituales que influían en todos los aspectos de la vida egipcia, desde la política y la agricultura hasta el arte y la arquitectura. Los mitos egipcios estaban intrínsecamente vinculados con el entorno natural, el ciclo anual de inundaciones del Nilo, que traía la fertilidad a las tierras, se reflejaba en las historias de muerte y renacimiento de dioses como Osiris. Además, el cielo estrellado, vital para la navegación y la agricultura, era el reino de deidades celestiales como Nat y Ra. Esta civilización, que se destacó por su arquitectura monumental, sus avanzados conocimientos en matemáticas y medicina, y un sistema de escritura jeroglífica único, encontró en su mitología no solo una explicación al mundo que les rodeaba, sino también una fuente de inspiración y consuelo, un enlace entre lo terrenal y lo divino. En la vida diaria de los antiguos egipcios, los dioses desempeñaban un papel fundamental, impregnando cada aspecto de su existencia con un sentido de lo sagrado y lo místico. Para los egipcios, los dioses no eran meras figuras mitológicas distantes, sino presencias vivas y activas en el mundo. Cada dios y diosa tenía su esfera de influencia, desde el sol, vital para la vida y adorado como Ra o Amón-Ra, hasta el Nilo, fuente de toda fertilidad y asociado con dioses como Api. La relación entre los egipcios y sus deidades era de interdependencia, mientras los humanos ofrecían rituales, oraciones y ofrendas para apaciguar a los dioses y ganar su favor, esperaban a cambio protección, bendiciones y guía en asuntos cotidianos. Los templos no solo eran lugares de adoración, sino también centros de aprendizaje, curación y administración, donde sacerdotes y sacerdotisas actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La medicina, por ejemplo, estaba profundamente conectada con la religión, enfermedades y curaciones eran a menudo atribuidas a la voluntad divina, y los textos médicos incluían invocaciones a deidades específicas para cada dolencia. Incluso en la agricultura, la religión jugaba un papel crítico, con ceremonias y rituales destinados a asegurar la fertilidad de las tierras y las buenas cosechas, a menudo en honor a Isis, diosa de la fertilidad y la maternidad. La espiritualidad egipcia también se reflejaba en su arte y arquitectura, que estaban impregnados de simbolismo religioso. Desde las imponentes pirámides, consideradas como escaleras al cielo para el alma del faraón, hasta los intrincados relieves en templos y tumbas, cada obra era un homenaje a los dioses y una expresión de las creencias religiosas. Incluso en la vida cotidiana, objetos como amuletos y joyas llevaban consigo significados espirituales y protección divina.
Para los antiguos egipcios, los dioses eran una presencia omnipresente y omnipotente, tejidos intrínsecamente en el tejido de su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, guiándolos no solo en rituales y festividades, sino en cada paso de su viaje por la vida. La relación entre los egipcios y sus deidades era profundamente personal y colectiva, un pilar fundamental de su identidad cultural y espiritual. Horus, una de las deidades más veneradas y significativas en el panteón egipcio, se destaca como una figura central en la mitología y religión del antiguo Egipto. Su prominencia trasciende lo meramente simbólico, convirtiéndose en un eje fundamental de la cosmovisión egipcia. Representado comúnmente como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón, Horus simboliza el poder, la realeza y el cielo. Su figura se entrelaza con la historia misma de Egipto, siendo considerado el dios protector de los faraones y encarnando la autoridad y la legitimidad del poder monárquico. Los faraones eran vistos como manifestaciones terrenales de Horus, una creencia que consolidaba su divinidad y autoridad como gobernantes. Esta deidad no solo representaba el poder y la fuerza, sino que también simbolizaba la renovación y la victoria eterna sobre el caos, personificado por su tío y enemigo, Set. La importancia de Horus se extiende más allá de su representación física y se adentra en los relatos y mitos que lo rodean, especialmente en su conflicto con Set, que simboliza la lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal. Esta narrativa no solo es central en la mitología egipcia, sino que también refleja las tensiones y dinámicas del poder en el antiguo Egipto. Además, Horus era considerado un dios protector en varios aspectos de la vida cotidiana y religiosa. Su imagen se invocaba para la protección contra las serpientes, los animales peligrosos y las fuerzas malignas, y era común verlo en amuletos y otros objetos rituales. En el ámbito celestial, Horus estaba asociado con el sol y el cielo, lo que lo vinculaba directamente con Ra, el dios del sol, y con la observación astronómica, aspecto crucial para la agricultura y la navegación en el Egipto antiguo. Esta asociación refuerza la idea de Horus como un ser de luz, orden y vida, contrarrestando las fuerzas del caos y la oscuridad. Su culto, difundido a lo largo de todo Egipto, se reflejaba en numerosos templos y monumentos dedicados a su honor, y sus festividades eran celebraciones de gran importancia. Horus no era solo una deidad entre muchas en el antiguo Egipto, era un símbolo viviente de poder, protección y renovación, cuya influencia se extendía desde la esfera política hasta la vida cotidiana, desde el arte y la arquitectura hasta las prácticas religiosas y rituales. Su figura, profundamente arraigada en la identidad cultural y espiritual de Egipto, continúa fascinando y siendo objeto de estudio e interpretación en el mundo moderno. La influencia de Horus en la religión y la cultura del antiguo Egipto se extiende profundamente, marcando no solo su esfera religiosa, sino también la social, política y artística. Su presencia en la religión egipcia era omnipresente, desde los rituales cotidianos hasta las grandes ceremonias estatales. En el contexto religioso, Horus era invocado en una variedad de prácticas, desde plegarias para la protección personal y la bendición de las cosechas, hasta rituales más complejos relacionados con la vida después de la muerte y la realeza. Esta deidad, estrechamente vinculada con el faraón, el cual era considerado su encarnación terrenal, influyó notablemente en la concepción de la monarquía en Egipto. Los faraones, como hijos de Horus, no solo derivaban su autoridad política de esta asociación divina, sino que también se veían a sí mismos como custodios del orden y la justicia en la tierra, reflejando así las cualidades de Horus en su gobernanza. En la cultura egipcia, Horus impregnaba todas las formas de expresión artística. Su imagen adornaba templos, tumbas y monumentos, no solo como una representación religiosa, sino también como un símbolo de protección y poder. El arte y la arquitectura egipcios, conocidos por su simbolismo y funcionalidad, reflejaban la importancia de Horus mediante la inclusión de su iconografía en una amplia gama de contextos, desde relieves y pinturas murales hasta objetos cotidianos y joyas. La influencia de Horus también se manifestaba en las tradiciones y el folclore egipcio. Historias y leyendas sobre sus hazañas, especialmente su batalla épica contra Set, eran contadas y recontadas, formando una parte integral de la educación y la cultura egipcia. Estos relatos no solo entretenían,
sino que también impartían lecciones morales y espirituales, enseñando sobre la importancia del bien sobre el mal, el orden sobre el caos y la justicia sobre la injusticia. En el ámbito astronómico y astrológico, Horus tenía una significación notable. Los egipcios, observadores meticulosos del cielo, veían en la figura de Horus aspectos relacionados con el sol y el cielo, lo que influía en sus calendarios y en su comprensión del tiempo y los ciclos naturales. Esta conexión celestial reforzaba la idea de Horus como un guardián del orden cósmico, integrando así su culto en la misma estructura del universo. Horus, por lo tanto, trascendía su papel como una mera deidad en el panteón egipcio para convertirse en un símbolo integral de la identidad cultural y espiritual egipcia. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida, desde el gobierno y la sociedad hasta el arte, la literatura y la ciencia, haciendo de él no solo un pilar de la religión egipcia, sino también un elemento esencial en la comprensión del mundo y la vida para los antiguos egipcios. La iconografía y el simbolismo de Horus en el antiguo Egipto están profundamente arraigados en su representación única, que lo muestra ya sea como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón, reflejando así su conexión con el cielo y su dominio sobre él. Esta representación no es meramente estética, encarna significados profundos y multifacéticos en la cultura egipcia. Como un halcón, Horus simboliza la majestuosidad, la agudeza visual y la soberanía, atributos que son esenciales para un depredador que reina en los cielos. Este aspecto conecta a Horus con el sol y el cielo, subrayando su papel como dios del cielo y protector del universo. El halcón, conocido por su vista penetrante, se convierte así en un símbolo de visión clara, no solo en un sentido físico, sino también en un plano espiritual, significando la sabiduría y la previsión. La forma antropomórfica de Horus, con cabeza de halcón y cuerpo humano, amalgama lo divino con lo humano, representando la unión entre el cielo y la tierra, y destacando su papel como intermediario entre los dioses y los hombres. Esta imagen refleja la creencia egipcia de que los faraones eran manifestaciones terrenales de Horus, y así, esta iconografía también se convierte en un símbolo de poder real, legitimidad y autoridad divina. En el arte egipcio, Horus a menudo se muestra portando símbolos de poder como el cetro y el anj, la cruz con un lazo, símbolo de la vida, reafirmando su estatus como protector de la monarquía y garante del orden cósmico y social. El ojo de Horus, conocido como el Uyat, es otro aspecto fundamental de su simbolismo. Este icono, que representa un ojo humano con marcas de halcón, es un poderoso amuleto de protección, curación y sacrificio. Su origen se remonta a la mitología que narra la pérdida y la restauración del ojo de Horus en su batalla contra Set, convirtiéndose en un emblema de resiliencia, curación y renacimiento completo. El Uyat se usaba en una variedad de contextos, como protección contra el mal, en rituales de curación y como símbolo de sacrificio y regeneración. La iconografía y el simbolismo de Horus son ricos y complejos, entrelazando aspectos celestiales y terrenales, divinos y reales, físicos y espirituales. Su representación como halcón y como hombre con cabeza de halcón no solo refleja su poder y autoridad, sino que también encapsula la esencia de la cosmovisión egipcia, donde lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible, están inextricablemente unidos. Estas imágenes, cargadas de significado, continúan siendo símbolos potentes de protección, poder y renovación, resonando a través de los milenios hasta el día de hoy. El simbolismo asociado a Horus, particularmente en relación con el cielo, el sol, la guerra y la caza, es profundamente revelador de su naturaleza multifacética y su importancia en la cosmovisión egipcia. Como dios del cielo, Horus es la encarnación de la bóveda celeste, abarcando y protegiendo la tierra, un símbolo de vigilancia y soberanía. Esta conexión celestial lo asocia directamente con el sol, reforzando su papel como portador de luz y vida, y como una manifestación del ciclo diario del sol, donde cada amanecer es una victoria del orden sobre el caos. En este aspecto, Horus se convierte en un símbolo de resurrección y renovación eterna, una idea reforzada por su relación con Ra, el dios del sol, y su batalla diaria contra las fuerzas de la oscuridad, representadas por Set. En el ámbito de la guerra, Horus representa el arquetipo del guerrero divino. Su lucha contra Set, más que una simple batalla física, simboliza la lucha continua contra las fuerzas del desorden y la maldad.
Como tal, Horus se convierte en un símbolo de protección y defensa, no solo para los faraones y los soldados, sino también para la sociedad en general. Esta asociación con la guerra se refleja en la iconografía de Horus, donde a menudo se le representa con armas y en posturas de combate, significando su rol como defensor y guardián. En cuanto a la caza, Horus adopta el simbolismo del halcón, un depredador ágil y poderoso, maestro del cielo y la tierra. En la caza, el halcón es un símbolo de precisión, velocidad y visión aguda, cualidades que se asocian con la perspicacia y la astucia. Esta faceta de Horus resalta su conexión con la naturaleza y el mundo físico, representando la habilidad de dominar el entorno y prevalecer sobre las fuerzas de la naturaleza. Además, la caza, en el contexto egipcio, no era solo una actividad física, sino también un acto cargado de significado religioso y espiritual, simbolizando la lucha constante contra las fuerzas del desorden y la preservación del Ma'at, el orden divino y natural. Estos simbolismos, integrados en la figura de Horus, demuestran la complejidad de su personaje y su relevancia en la mitología egipcia. Cada aspecto de su simbolismo, el cielo, el sol, la guerra y la caza, no solo refleja atributos y cualidades específicas de esta deidad, sino que también ilustra los valores, creencias y prácticas de la sociedad egipcia. Horus, en su riqueza simbólica, encarna las aspiraciones, los temores y las creencias de una civilización que veía en sus dioses no solo figuras de adoración, sino representaciones vivas de las fuerzas que modelaban su mundo. Horus, en el contexto de su familia divina en la mitología egipcia, ocupa un lugar de gran importancia y complejidad, marcado por relaciones que son tanto profundamente personales como simbólicas. Como hijo de Osiris e Isis, dos de las deidades más veneradas, Horus se encuentra en el centro de uno de los mitos más trascendentales de Egipto, que narra la muerte y resurrección de Osiris, y la lucha de Horus para reclamar el trono de su padre. Esta narrativa no solo destaca las dinámicas familiares divinas, sino que también refleja temas universales de pérdida, venganza, justicia y restauración. La relación de Horus con su madre, Isis, es particularmente significativa. Isis, en su papel de madre devota, protectora y hechicera, salvaguarda y educa a Horus durante su infancia, preparándolo para su eventual confrontación con Set, el asesino de Osiris. Esta interacción subraya la influencia de Isis en el fortalecimiento y protección de Horus, resaltando su papel como modelo de devoción materna y magia protectora. La relación de Horus con su padre, Osiris, aunque marcada por la ausencia física, es profundamente influyente. Osiris, como rey asesinado y posteriormente deificado como señor del inframundo, se convierte en un símbolo de resurrección y vida eterna. Horus, al luchar por reclamar el trono de su padre y vengar su muerte, se convierte en un símbolo de justicia y legitimidad real. Esta relación paterno-filial se refleja en el culto egipcio, donde Horus y Osiris representan ciclos complementarios de vida, muerte y renacimiento, fundamentales para la comprensión egipcia del mundo y el más allá. En cuanto a Anubis, considerado a menudo como su hermano, Horus comparte una relación que es menos directa pero igualmente simbólica. Anubis, dios de la momificación y el embalsamamiento, y guía de las almas en el inframundo, representa un aspecto diferente del ciclo de la vida y la muerte. Mientras Horus simboliza la realeza viviente y la victoria sobre el caos, Anubis encarna la transición entre la vida y la muerte y el cuidado de los difuntos. Juntos, Horus y Anubis representan aspectos complementarios del viaje espiritual egipcio, Horus como la encarnación de la vida y la soberanía terrenal, y Anubis como el custodio de la muerte y el más allá. La dinámica entre Horus, Osiris, Isis y Anubis no es solo un conjunto de relaciones familiares en el sentido humano, sino que también son alegorías profundas que reflejan los valores, creencias y esperanzas del antiguo Egipto. A través de estas relaciones divinas, la mitología egipcia explora temas de protección, sacrificio, resurrección y justicia, trazando un paralelo entre el reino divino y la experiencia humana. Estas figuras y sus interacciones son fundamentales para entender no solo la religión egipcia, sino también su visión del mundo, su arte, su política y su concepción de la vida y la muerte. La enemistad y las confrontaciones entre Horus y Set representan uno de los conflictos más emblemáticos y dramáticos de la mitología egipcia, cargados de simbolismo y significado.
Esta rivalidad va más allá de una simple disputa familiar, encarna la lucha eterna entre el orden y el caos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Set, el dios del desorden, las tormentas y lo desconocido, asesina a Osiris, el padre de Horus, y usurpa su trono, desencadenando así una serie de eventos que definen gran parte del panteón y la cosmovisión egipcios. Horus, desde su nacimiento, está destinado a enfrentarse a Set para vengar la muerte de su padre y restaurar el orden. Este conflicto no es solo una venganza personal, es una batalla por el equilibrio y la armonía del mundo. Las luchas entre Horus y Set son épicas y multifacéticas, involucrando no solo combates físicos, sino también disputas legales ante los dioses, demostrando que la justicia y la legitimidad son tan cruciales como la fuerza y el poder. Estas batallas se describen a menudo con gran detalle en los textos mitológicos, destacando su importancia tanto en el ámbito religioso como en el cultural. La resolución de este conflicto es igualmente simbólica. Después de muchas batallas y mediaciones de otros dioses, Horus finalmente prevalece, asumiendo el trono de Egipto y restaurando el Ma'at, el orden divino y natural. Sin embargo, la resolución no es una simple destrucción de Set. En algunos relatos, Set es exiliado o asignado a roles donde sus características de fuerza y ferocidad pueden ser útiles, como en la protección de Ra durante su viaje nocturno. Esto refleja la visión egipcia de que el mal no puede ser completamente erradicado, sino que debe ser controlado y equilibrado. La enemistad entre Horus y Set, por lo tanto, no es solo un elemento central en la mitología egipcia, sino también una representación de las tensiones inherentes en la existencia humana y natural. A través de esta rivalidad, los antiguos egipcios exploraban y explicaban conceptos de justicia, legitimidad, conflicto y resolución. Horus, en su lucha contra Set, no solo es un vengador y un guerrero, es también un guardián del orden y la estabilidad, cuya victoria asegura la continuidad de la vida y el orden social y cósmico. Este mito, con sus complejas capas de significado, sigue siendo una poderosa narrativa sobre la lucha eterna contra las fuerzas del caos y la oscuridad, resonando a través de las eras. El mito del nacimiento de Horus es uno de los relatos más fascinantes y simbólicos de la mitología egipcia, entrelazando elementos de magia, resurrección y triunfo sobre la adversidad. Este relato comienza con la trágica muerte de Osiris, el padre de Horus, a manos de su hermano Set, quien celoso de su poder, lo asesina y despedaza su cuerpo, dispersándolo por todo Egipto. Isis, la esposa de Osiris y futura madre de Horus, desolada por la muerte de su esposo, emprende una búsqueda incansable para recolectar los pedazos de su cuerpo. Con la ayuda de su hermana Neptis, logra reunir los fragmentos del cuerpo de Osiris y, utilizando sus habilidades mágicas, lo resucita temporalmente. En este breve lapso de vida, Isis concibe a Horus. Este acto de concepción es un milagro en sí mismo, representando el triunfo de la vida sobre la muerte y la continuidad de la existencia a través de la descendencia. El nacimiento de Horus se produce en secreto y en un contexto de peligro, ya que Set, al enterarse de la existencia del heredero de Osiris, cegaramente buscaría eliminarlo para asegurar su propia supremacía. La infancia de Horus está marcada por el ocultamiento y la protección materna. Isis, consciente de los riesgos, esconde a Horus en los pantanos del delta del Nilo, un lugar de refugio y rejuvenecimiento, alejado de la influencia maligna de Set. Durante este tiempo, Horus crece bajo el cuidado y la tutela de su madre, quien le imparte conocimientos y prepara para su futuro enfrentamiento con Set para reclamar el trono legítimo de su padre. El nacimiento de Horus no es solo un episodio de superación personal y protección maternal, sino que también simboliza la perpetua lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos. Horus, desde su nacimiento, está destinado a ser el vengador de su padre y el restaurador del orden Ma'at. Este mito refleja la importancia de la familia, la lealtad y la justicia en la cultura egipcia y establece a Horus como una figura central en la narrativa mitológica egipcia. A través de su nacimiento y su infancia, Horus se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, un heredero legítimo que emerge de las sombras para restablecer el equilibrio y la armonía en el mundo. Su historia, profundamente arraigada en la mitología egipcia, continúa siendo un poderoso relato sobre la resiliencia, la protección y la victoria sobre las adversidades.
La protección de Isis durante la infancia de Horus es un elemento crucial en el mito de Horus en la mitología egipcia, simbolizando la devoción materna y el poder protector. Tras el asesinato de Osiris por Set y el nacimiento milagroso de Horus, Isis se enfrenta a la enorme tarea de proteger a su hijo de las amenazas de Set, quien busca eliminar a cualquier potencial heredero que pudiera disputar su usurpado trono. La historia de la infancia de Horus se desenvuelve en un ambiente de constante peligro y ocultamiento. Isis, consciente del riesgo que representa Set, oculta a Horus en los pantanos del delta del Nilo, un lugar remoto y aislado, ideal para esconder al joven dios. Esta etapa de la vida de Horus es marcada por varios eventos y desafíos. Uno de los episodios más destacados es cuando Horus es mordido por un escorpión y gravemente envenenado. Isis, en su desesperación, clama a los dioses por ayuda y gracias a su intervención, Horus es sanado. Este incidente no solo demuestra la vulnerabilidad de Horus durante su infancia, sino que también destaca el poder mágico y la determinación de Isis como protectora. Ella no solo es una madre en un sentido tradicional, sino también una maga poderosa, cuyas habilidades son cruciales para la supervivencia y el eventual triunfo de Horus. La relación entre Isis y Horus durante estos años formativos es profunda y compleja. Isis no solo proporciona refugio y cuidado físico, sino que también educa a Horus en las artes de la realeza, la guerra y la magia. Esta preparación es esencial para que Horus pueda enfrentar y eventualmente vencer a Set y reclamar el trono que legítimamente le pertenece. La protección de Isis y la infancia de Horus encapsulan temas de resistencia, amor maternal y preparación para los desafíos futuros. Esta parte del mito resalta la importancia de la crianza y la protección en la formación de un líder y un guerrero. Asimismo, refleja la creencia egipcia en la protección y el poder de los dioses y en la capacidad de superar adversidades a través de la sabiduría y la fuerza interior. La historia de Isis y Horus sigue siendo un poderoso relato sobre la protección maternal, la superación de obstáculos y el crecimiento ante la adversidad. La batalla épica entre Horus y Set, central en la mitología egipcia, es un relato cargado de drama, estrategia y simbolismo, representando la lucha trascendental por el trono de Egipto. Este conflicto se origina tras el asesinato de Osiris, padre de Horus, por Set, marcando una disputa no solo por el poder político, sino también por el orden cósmico y moral. Horus, criado y protegido por su madre Isis, emerge como el legítimo heredero y desafiante al usurpador Set. La batalla entre ambos se extiende más allá de un simple enfrentamiento físico, es una serie de duelos, desafíos y pruebas que involucran a todo el panteón egipcio, reflejando la complejidad de la justicia y la legitimidad en la cultura egipcia. Los enfrentamientos entre Horus y Set son variados y multifacéticos, incluyendo combates físicos, disputas mágicas y juicios ante los dioses. Estos eventos son narrados con un alto grado de detalle en los textos antiguos, destacando su importancia. En uno de los episodios más conocidos, Horus y Set participan en una carrera de barcos hechos de piedra, que en realidad es un acto de astucia de Horus, quien usa una barca de madera disfrazada para parecer de piedra, demostrando su inteligencia y habilidad para superar a Set. Otro momento crucial es cuando Set daña o roba el ojo de Horus, un acto que simboliza la lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Sin embargo, el ojo es restaurado, un acto que simboliza la restauración del orden y la sanación. La resolución de esta batalla épica viene a través de un juicio divino, donde los dioses escuchan los argumentos de ambos lados y finalmente otorgan el trono a Horus, reconociendo su legitimidad y derecho. Este desenlace no solo marca la victoria de Horus, sino que también representa la restauración del orden y la justicia en Egipto y la reafirmación del Ma'at, el principio de verdad y orden en el universo egipcio. La batalla entre Horus y Set, por lo tanto, es más que una simple disputa mitológica, es una alegoría de los conflictos morales y políticos, un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, y un simbolismo del proceso de maduración y asunción de responsabilidades. Esta narrativa no solo es central en la mitología egipcia, sino que también ha influido en la cultura y la literatura a lo largo de la historia, siendo un poderoso relato sobre la resiliencia, la justicia y la legitimidad.
La batalla entre Horus y Set en la mitología egipcia no es solo un enfrentamiento épico entre dos deidades, sino que también está cargada de un profundo simbolismo, representando la eterna lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos. Esta narrativa va más allá de una simple rivalidad personal o una disputa por el poder terrenal, encarna los principios fundamentales y las tensiones inherentes al universo y a la condición humana. En esta mitología, Horus simboliza el bien, el orden, la legitimidad y la luz. Como el legítimo heredero del trono de Osiris, su lucha contra Set es una representación de la búsqueda de justicia y la restauración del orden correcto, desplazado por el acto de usurpación y violencia de Set. Horus, en su esencia, es el protector del Ma'at, el concepto egipcio que engloba la verdad, la justicia y el orden cósmico y social. Su victoria sobre Set no es solo una venganza personal o un triunfo político, es una reafirmación de estos principios universales, un restablecimiento del equilibrio y la armonía en el mundo. Por otro lado, Set representa el mal, el caos, la destrucción y las tinieblas. Aunque es una figura compleja y no puramente malévola en la mitología egipcia, en el contexto de su conflicto con Horus, Set simboliza las fuerzas del desorden y la ilegitimidad. Su usurpación del trono y el asesinato de Osiris son actos que perturban el orden natural y divino, provocando un estado de desequilibrio y conflicto que solo puede resolverse a través del enfrentamiento con Horus. Este simbolismo de la batalla entre Horus y Set se refleja en muchos aspectos de la vida y la cultura egipcia. Se manifiesta en su arte, su arquitectura, su literatura y sus prácticas religiosas, donde la lucha entre estas dos fuerzas opuestas se ve como un proceso continuo y necesario para mantener el equilibrio del universo. La historia de Horus y Set es, por lo tanto, una alegoría de la resistencia ante la adversidad, la lucha por la justicia y la verdad, y la necesidad de mantener el equilibrio y el orden en el mundo. Esta narrativa no solo ha sido fundamental en el antiguo Egipto, sino que también ha influenciado el pensamiento, la religión y la filosofía en muchas otras culturas a lo largo de la historia. El mito de Horus y Set, con su rica simbología y su universalidad, sigue resonando en la actualidad, siendo un poderoso recordatorio de la perpetua lucha entre el bien y el mal, y la importancia del equilibrio y la justicia en la sociedad y en la vida individual. Horus y su relación con la realeza egipcia constituyen una faceta central de la mitología y la estructura sociopolítica del antiguo Egipto, donde su figura trasciende el ámbito religioso para convertirse en un símbolo integral de la monarquía y el gobierno. Como protector y emblema de los faraones, Horus no solo era venerado como una deidad poderosa, sino que también era visto como la encarnación viva dentro de cada faraón. Esta identificación de los faraones con Horus se manifestaba en varios aspectos de la cultura y el gobierno egipcios, donde el faraón no solo era el gobernante supremo de Egipto, sino también el hijo de Horus, una personificación terrenal de la divinidad, que reforzaba su autoridad y legitimidad. Esta conexión divina era fundamental para el concepto de realeza en Egipto, donde el poder del faraón no se limitaba a su autoridad política y militar, sino que también abarcaba aspectos religiosos y cosmológicos. La asociación entre Horus y los faraones era evidente en la iconografía y los títulos reales. Los faraones frecuentemente adoptaban el nombre de Horus como parte de su titulatura y eran representados en el arte y en los monumentos con los atributos simbólicos de Horus, como la corona doble del Alto y Bajo Egipto, que representaba la unificación de las dos tierras, un logro atribuido a la influencia de Horus. Además, en ceremonias y rituales, el faraón era a menudo equiparado con Horus, actuando como su intermediario en la tierra, manteniendo el orden Ma'at y protegiendo el reino de las fuerzas del caos, representadas por Set y otros enemigos del orden y la estabilidad. Esta relación entre Horus y la realeza no solo servía para reforzar el poder y la posición del faraón, sino que también jugaba un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad social y política en Egipto. Al identificarse con Horus, el faraón no era solo un gobernante humano, sino también una figura divina, responsable de mantener el equilibrio cósmico y de garantizar la prosperidad y seguridad de su pueblo. Esta divinización de la figura real era un concepto profundamente arraigado en la mentalidad egipcia, donde la religión y el gobierno estaban intrínsecamente entrelazados y donde el faraón, como hijo de Horus, era el eje central de esta unión.
La relación entre Horus y la realeza egipcia es un testimonio de la profunda conexión entre lo divino y lo terrenal en la civilización egipcia. Horus, como protector y símbolo de los faraones, no solo destacaba en el panteón egipcio como una deidad de gran poder, sino que también era fundamental en la legitimación y el ejercicio del poder real, siendo un pilar esencial en la ideología, la religión y la política del antiguo Egipto. La concepción de los faraones como encarnaciones vivientes de Horus en el antiguo Egipto es un aspecto fundamental que entrelaza la divinidad con la monarquía, infundiendo a la figura real con una autoridad y un poder que trascienden lo meramente terrenal. Esta creencia no era solo simbólica, sino que formaba parte integral del sistema político y religioso del Egipto antiguo, donde el faraón no era visto simplemente como un gobernante humano, sino como una manifestación directa de la divinidad en la tierra. Desde su ascensión al trono, cada faraón era identificado con Horus, asumiendo su protección, fuerza y legitimidad. Esta identificación con Horus se manifestaba en la titulatura real, donde el nombre de Horus precedía a los nombres y títulos del faraón, y en la iconografía real, donde los faraones eran frecuentemente representados con los atributos de Horus, como el cetro y la corona doble, símbolos de su autoridad y su dominio sobre el Alto y el Bajo Egipto. La figura del faraón como encarnación de Horus tenía implicaciones profundas para la sociedad egipcia. Implicaba que el faraón, en su calidad de semidios, era responsable de mantener el orden Ma'at, el principio divino de verdad, justicia y equilibrio cósmico. Su papel no era solo gobernar, sino también asegurar que el reino permaneciera en armonía con las leyes divinas y naturales. Esto confería a la figura del faraón un poder y una responsabilidad casi inimaginables, ya que era considerado el intermediario entre los dioses y los humanos, el defensor del reino contra las fuerzas del caos, y el garante de la prosperidad y la estabilidad de su pueblo. Esta divinización del faraón se reforzaba a través de rituales y ceremonias en los que se celebraba y renovaba su conexión con Horus y los otros dioses. Por ejemplo, en la ceremonia de coronación, el faraón era ritualmente transformado en Horus, simbolizando su ascenso como el gobernante divino y legítimo de Egipto. Asimismo, en los templos y en las prácticas religiosas, el faraón era a menudo representado haciendo ofrendas a los dioses, actuando como un puente entre el mundo divino y el humano. La visión de los faraones como encarnaciones vivientes de Horus no era solo una cuestión de fe religiosa, sino una realidad vivida que definía la estructura política y social del Egipto antiguo. A través de esta identificación, los faraones eran imbuidos con una autoridad sagrada y un deber divino, estableciendo un modelo de liderazgo que era tanto espiritual como temporal, y que era esencial para el mantenimiento del orden, la justicia y la prosperidad en la sociedad egipcia. El culto y la adoración a Horus en el antiguo Egipto se manifestaban en una red extensa de templos y centros de culto, reflejando la prominencia y la veneración de esta deidad a lo largo del Nilo. Estos templos no eran meras estructuras arquitectónicas, sino centros vitales de actividad religiosa, política y social, donde Horus era honrado y sus enseñanzas y mitos eran celebrados y perpetuados. Uno de los más famosos y significativos de estos templos era el templo de Edfu, dedicado a Horus, que se erige como uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura religiosa egipcia. Este majestuoso templo, con sus imponentes pilares y detallados relieves, servía no solo como un lugar de adoración, sino también como un centro para la narrativa del mito de Horus, especialmente su batalla contra Set, con escenas de esta épica lucha adornando sus muros. La arquitectura y el diseño de estos templos estaban imbuidos de simbolismo religioso y cosmológico. Las estructuras se diseñaban para reflejar el orden del universo, con santuarios interiores que simbolizaban el punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Las estatuas de Horus, a menudo representadas en su forma de halcón o como un hombre con cabeza de halcón, se colocaban en los santuarios, y los sacerdotes realizaban rituales diarios que incluían ofrendas, cánticos y oraciones, buscando la intervención y la bendición del dios en asuntos cotidianos y en la protección del faraón y del reino. Además del templo de Edfu, había numerosos otros centros de culto a lo largo de Egipto, cada uno reflejando aspectos locales de la adoración a Horus. Estos templos no solo eran lugares de peregrinación y devoción, sino también centros de aprendizaje y preservación del conocimiento, donde se almacenaban textos sagrados y se educaba a los sacerdotes.
El culto a Horus también se manifestaba en festivales y celebraciones, donde la comunidad se unía para honrar al dios, celebrar sus victorias y pedir su protección. Estos eventos eran a menudo acompañados de procesiones, música, danzas y rituales que reforzaban la conexión de la comunidad con lo divino. El culto a Horus, por lo tanto, era una parte integral de la vida religiosa y social en el antiguo Egipto, reflejando la profunda conexión que los egipcios sentían con esta deidad. A través de sus templos y rituales, Horus no solo era adorado como un dios poderoso y protector, sino que también era un símbolo viviente de la justicia, la realeza y el orden cósmico, cuyo influjo se extendía desde el ámbito religioso hasta el corazón mismo de la sociedad egipcia. Los festivales y ceremonias en honor a Horus en el antiguo Egipto eran eventos de gran importancia y magnificencia, reflejando la devoción y el respeto que los egipcios tenían hacia esta poderosa deidad. Estos festivales no solo servían como actos de adoración religiosa, sino que también funcionaban como manifestaciones colectivas de la cultura, la identidad y los valores de la sociedad egipcia. Uno de los más significativos era el Festival Hermoso de la Víspera del Valle, una celebración que implicaba procesiones fluviales majestuosas y rituales en los templos, donde la imagen de Horus era llevada en barcazas sagradas a lo largo del Nilo, simbolizando su viaje triunfal y su lucha contra Set. Este evento era tanto una conmemoración de las victorias de Horus como una invocación simbólica de protección y bendiciones para el faraón y el pueblo. Los festivales en honor a Horus también incluían rituales de ofrenda, danzas, música y representaciones teatrales que narraban sus mitos, especialmente su batalla contra Set y su ascenso al trono. Estas representaciones eran más que entretenimiento, eran una forma de revivir y reafirmar los mitos que eran fundamentales para la comprensión egipcia del mundo y el orden divino. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en estos festivales, oficiando los rituales y guiando a los devotos en las oraciones y los cantos, mientras que la comunidad participaba activamente, unida en su adoración y celebración. Además de los grandes festivales, había ceremonias y rituales diarios en los templos dedicados a Horus, donde se realizaban ofrendas y se mantenía una llama perpetua en honor al dios. Estas prácticas diarias aseguraban la presencia continua de Horus en la vida de los fieles y reforzaban el lazo entre la deidad y sus devotos. Estos rituales también servían para mantener el Ma'at, el orden y la armonía en el universo, y eran considerados esenciales para el bienestar del reino y sus habitantes. Los festivales y ceremonias en honor a Horus eran momentos clave en el calendario religioso y social del antiguo Egipto. A través de estas celebraciones, Horus no solo era venerado como un dios poderoso y protector, sino que su historia y sus enseñanzas eran perpetuadas y vividas por la comunidad. Estos eventos, ricos en simbolismo y participación comunitaria, eran expresiones vivas de la fe egipcia y desempeñaban un papel crucial en la unión de la sociedad, la reafirmación de sus creencias y la celebración de su patrimonio cultural y espiritual. La figura de Horus en la mitología egipcia posee fuertes conexiones con aspectos astronómicos y astrológicos, particularmente en su relación con el sol y el cielo, que reflejan la profunda comprensión y reverencia que los antiguos egipcios tenían hacia los cuerpos celestes y su influencia en la vida terrenal. Como dios del cielo, Horus era a menudo asociado con el sol, simbolizando no solo la luz y la vida, sino también la resurrección y la renovación diaria. Esta relación se ve claramente en la iconografía de Horus, donde se le representa con el disco solar, un símbolo de su poder y conexión con Ra, el dios del sol. Esta vinculación celeste de Horus con el sol tenía implicaciones importantes en la cosmología egipcia, donde el ciclo diario del sol, desde su nacimiento en la mañana hasta su muerte en el atardecer y su renacimiento al amanecer, era visto como una manifestación de la lucha eterna entre el orden y el caos, simbolizada por la batalla continua de Horus contra Set. En el ámbito astronómico, la estrella Sopdet, Sirio, tenía una asociación especial con Horus. Su aparición justo antes del amanecer en ciertas épocas del año era vista como el precursor de la inundación anual del Nilo, un evento que traía fertilidad y vida a Egipto. Esta estrella estaba relacionada con Isis, la madre de Horus, y su aparición marcaba el comienzo del año nuevo egipcio, simbolizando la victoria de Horus y el restablecimiento del orden. Los egipcios, observadores meticulosos del cielo,
integraron estas observaciones astronómicas en su calendario y en sus prácticas agrícolas, vinculando así los ciclos celestiales con la vida cotidiana y las creencias religiosas. En el aspecto astrológico, Horus jugaba un papel en la interpretación de los eventos celestiales y su impacto en la vida humana. Los movimientos y posiciones de los cuerpos celestes, interpretados a través del prisma de la mitología de Horus, eran utilizados para predecir y explicar acontecimientos terrenales, desde inundaciones y sequías hasta asuntos de estado y conflictos personales. Esta integración de la astronomía y la astrología refleja la visión holística egipcia del universo, donde lo divino, lo celestial y lo terrenal estaban inextricablemente interconectados. La relación de Horus con el Sol y el cielo es un testimonio de la fusión entre la religión, la astronomía y la astrología en el antiguo Egipto. Horus, como dios del cielo y asociado con el Sol, desempeñaba un papel central no solo en la mitología y la religión, sino también en la comprensión egipcia del universo y su influencia en la vida humana. Su figura simboliza la interacción entre los fenómenos celestiales y los ciclos terrenales, una unión que era esencial para el orden cósmico y social en la cosmovisión egipcia. La influencia de Horus en la astronomía y astrología del antiguo Egipto es un reflejo de la profunda interconexión entre la esfera religiosa y la observación científica en esta antigua civilización. Horus, como dios del cielo y asociado con el Sol, desempeñó un papel central en la forma en que los egipcios interpretaban y entendían los cielos, un aspecto crucial para su cultura, que estaba estrechamente ligada a los ciclos naturales y celestiales. En la astronomía, la observación de los cuerpos celestes y su comportamiento, como el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, era fundamental para el calendario egipcio y para la planificación agrícola, especialmente para predecir las inundaciones anuales del Nilo, que eran vitales para la agricultura y la economía. La figura de Horus, vinculada con el Sol, se convirtió en un símbolo de regeneración y renovación, reflejando la importancia del Sol en los ciclos de vida egipcios. Los templos y monumentos se construían con una orientación astronómica precisa, a menudo alineados con eventos solares como los solsticios y equinoccios, que se creía estaban bajo el dominio de Horus. Esta alineación no solo tenía un significado religioso, sino que también reflejaba la aplicación práctica del conocimiento astronómico. En la astrología, que para los egipcios estaba profundamente entrelazada con su teología, Horus influía en la interpretación de los fenómenos celestes como presagios o señales divinas. Los egipcios creían que los eventos celestiales tenían un impacto directo en los acontecimientos terrenales y en el destino humano. Horus, en su relación con el Sol y el cielo, era visto como un mediador entre los mundos celestial y terrenal, y su mitología se utilizaba para interpretar y dar sentido a estos fenómenos. Asimismo, el ojo de Horus, conocido como el Uyyad, se convirtió en un símbolo de protección y poder, y se asociaba con la luna y el sol en la astrología egipcia, representando la salud y la seguridad, así como el ciclo de daño y curación, reflejando los ciclos lunares y solares. Esta conexión simbolizaba la creencia en la capacidad regeneradora y protectora de Horus. La influencia de Horus en la astronomía y astrología egipcia es un ejemplo de cómo los antiguos egipcios integraron su comprensión del universo y su reverencia por lo divino en un sistema cohesivo que abarcaba tanto la ciencia como la religión. A través de Horus, los egipcios expresaron su reconocimiento de los patrones y los poderes del cosmos, vinculándolos con sus creencias religiosas y prácticas diarias, y destacando la importancia de los cuerpos celestes en su visión del mundo y en su vida cotidiana. En la mitología egipcia, Horus se presenta bajo diversas formas y manifestaciones, cada una con sus propias características y significados, reflejando la rica y multifacética naturaleza de esta deidad. Dos de las más destacadas representaciones de Horus son Horus el Viejo, Aroeris, y Horus el Niño, Harpócrates, que encarnan aspectos diferentes y complementarios de este dios. Horus el Viejo, una de las formas más antiguas de Horus, es retratado como un dios de gran sabiduría y perspicacia, representando la vastedad del cielo y a menudo asociado con la luz y el sol. Esta manifestación de Horus es considerada como un creador y un ser de poder cósmico que preexiste a los conflictos con Set y simboliza el control y la autoridad sobre el orden universal. Horus el Viejo se relaciona con aspectos más universales y abstractos de la existencia, como la eternidad, la autoridad divina y la soberanía sobre el mundo.
Por otro lado, Horus el Niño, también conocido como Arciesis o simplemente Harpócrates en la época grecorromana, es la representación de Horus como el hijo de Isis y Osiris, enfatizando su papel en el famoso mito de la lucha contra Set y su asociación con la renovación y la resurrección. Horus el Niño se representa a menudo como un infante o un joven niño, a veces con el dedo en la boca, un gesto que fue interpretado por los griegos como un símbolo de silencio y secreto, pero que originalmente podría haber tenido connotaciones de niñez y vulnerabilidad. Esta forma de Horus destaca la protección, la curación y el renacimiento, vinculados con los relatos de su peligrosa infancia y las luchas para vengar a su padre y reclamar el trono de Egipto. Estas dos facetas de Horus, aunque distintas, están profundamente entrelazadas en la mitología egipcia, representando diferentes etapas y aspectos de la vida, desde la inocencia y la vulnerabilidad de la infancia hasta la sabiduría y el poder de la madurez. El culto a Horus el Niño, particularmente, se extendió más allá de Egipto, especialmente en el periodo grecorromano, donde fue adorado como un dios de protección y curación. En resumen, las diferentes manifestaciones de Horus ilustran la complejidad y la riqueza de la deidad en el panteón egipcio, abarcando un amplio espectro de simbolismos y funciones, desde la protección y la curación hasta la realeza y el dominio celestial, reflejando la diversidad y la profundidad de la religiosidad y la cosmovisión egipcias. La veneración de Horus en el antiguo Egipto no se limitaba a una única forma o interpretación, sino que variaba considerablemente a lo largo del país, dando lugar a diferentes cultos locales y regionales, cada uno con sus propias particularidades y matices. Esta diversidad refleja la rica y compleja naturaleza del panteón egipcio, donde las deidades podían ser adoradas en múltiples formas y aspectos, adaptándose a las necesidades, tradiciones y peculiaridades de cada región y periodo. En distintas localidades de Egipto, Horus era venerado bajo diversos epítetos y formas, cada uno enfatizando diferentes atributos y aspectos de la deidad. Por ejemplo, en Bedet, Edfu, Horus era adorado principalmente como Horus de Bedet, un guerrero celestial y protector, representado en su forma de halcón y asociado con el sol y la realeza. En contraste, en Ken, Letópolis, se adoraba a Horus como Kentirti, una forma de Horus asociada con la caza y la guerra, representada a menudo con dos ojos, simbolizando su poder omnividente. Estos cultos locales a menudo incorporaban elementos únicos en sus prácticas y creencias. Por ejemplo, en Buto, Horus era adorado en conjunción con la diosa Wathet, la cobra, como protector del Bajo Egipto, mientras que en Eken, Hierakonpolis, se enfatizaba su conexión con el Alto Egipto. Estas variaciones regionales no solo reflejaban la geografía y la historia de cada lugar, sino que también permitían que diferentes aspectos de Horus resonaran con las experiencias y creencias locales de la población. Además, las interpretaciones de Horus evolucionaron a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en la sociedad y la religión egipcias. Durante el periodo ptolemaico y romano, por ejemplo, Horus fue sincretizado con deidades de otras culturas, como el dios griego Apolo, llevando a nuevas formas de adoración y representación. La diversidad de cultos y formas de Horus en el antiguo Egipto ilustra la capacidad de adaptación y evolución de las prácticas religiosas egipcias, reflejando un panteón flexible y dinámico, capaz de incorporar influencias locales y extranjeras. Esta pluralidad de interpretaciones de Horus demuestra la profundidad y complejidad de la religiosidad egipcia, donde una sola deidad podía ser comprendida y venerada de muchas maneras, cada una reflejando las necesidades, esperanzas y tradiciones de diferentes comunidades a lo largo del tiempo. En el antiguo Egipto, Horus desempeñaba un papel crucial en las prácticas de magia y medicina, aspectos de la vida cotidiana que estaban profundamente entrelazados con la religión y la espiritualidad. La figura de Horus, especialmente en su forma como Horus el Niño, era central en la creación y uso de amuletos y hechizos que eran empleados tanto para la protección espiritual como para la curación física. Estos amuletos, a menudo representando a Horus en su lucha contra animales peligrosos o en su victoria sobre fuerzas malignas, eran considerados poderosos talismanes contra el mal y las enfermedades. El más famoso de estos amuletos era el ojo de Horus, también conocido como el Uyat, un símbolo de protección, salud y restauración. Según la mitología, el ojo de Horus fue dañado en su batalla contra Set, pero luego fue sanado,
convirtiéndose así en un potente símbolo de curación y regeneración. En la medicina egipcia, los textos y hechizos asociados con Horus eran utilizados en el tratamiento de diversas dolencias. Los sacerdotes y médicos, que a menudo eran también magos, recurrían a encantamientos y fórmulas mágicas invocando a Horus para la curación de enfermedades o la protección contra espíritus malignos y desgracias. Estos hechizos podían incluir la recitación de palabras mágicas, el uso de ingredientes específicos y la realización de rituales que buscaban canalizar el poder protector y sanador de Horus. Los papiros médicos, como el famoso papiro Ebers, contienen numerosas referencias a Horus, demostrando la profunda integración de esta deidad en la práctica médica egipcia. Estos textos a menudo combinaban recetas médicas con invocaciones a Horus, reflejando la creencia de que la curación era un proceso que involucraba tanto el cuerpo como el espíritu. En este contexto, Horus no era solo un símbolo de fuerza física y resistencia, sino también un guardián contra el dolor y la enfermedad. La integración de Horus en la magia y la medicina egipcias es un claro ejemplo de cómo los antiguos egipcios veían el mundo como un entrelazamiento de lo físico y lo espiritual, donde las deidades desempeñaban un papel activo en la protección y el bienestar de los individuos. A través de amuletos, hechizos y prácticas médicas, Horus se mantenía presente en la vida diaria, ofreciendo su protección y asistencia, y reforzando la creencia en la capacidad de lo divino para influir y mejorar la existencia humana. La presencia de Horus en los textos médicos y mágicos del antiguo Egipto es una clara indicación de su profunda inserción en las prácticas curativas y rituales de esta civilización. En estos textos, Horus no solo es invocado como una deidad protectora y sanadora, sino que también es una figura central en numerosas recetas y fórmulas mágicas diseñadas para curar enfermedades y ahuyentar el mal. Los papiros médicos, como el mencionado papiro Ebers y otros textos similares, como el papiro de Earst, están repletos de referencias a Horus, lo que demuestra la integración de la religión y la medicina en la sociedad egipcia. Estos documentos médicos antiguos contienen una mezcla de tratamientos prácticos, como la utilización de hierbas y compuestos naturales, junto con encantamientos y rituales mágicos invocando a Horus y otras deidades. Por ejemplo, ciertos hechizos y fórmulas mágicas estaban dedicados a la protección de los niños, vinculándolos directamente con Horus el niño, quien era visto como un símbolo de vulnerabilidad, pero también de resistencia y supervivencia. La curación de enfermedades oculares, en particular, estaba fuertemente asociada con Horus, debido a la leyenda de que su ojo fue herido y luego restaurado, lo que lo convertía en un poderoso símbolo de curación y regeneración. Además, en el ámbito de la magia protectora, Horus era frecuentemente invocado para salvaguardar a los individuos de las fuerzas del mal y de las enfermedades. Los rituales y amuletos asociados con Horus eran utilizados para proteger tanto a los vivos como a los muertos, en el caso de estos últimos, para asegurar un viaje seguro al más allá. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, a menudo incluían invocaciones a Horus, pidiendo su guía y protección en el más allá. La presencia de Horus en estos textos médicos y mágicos refleja la cosmovisión egipcia, donde lo espiritual y lo material se entrelazan estrechamente, y la salud y el bienestar se comprenden como un equilibrio entre estos dos ámbitos. Las prácticas curativas en el antiguo Egipto eran una combinación de conocimientos empíricos y creencias religiosas, donde las deidades, y en particular Horus, desempeñaban un papel vital. Esta integración demuestra cómo los antiguos egipcios veían el universo como un entorno interconectado y multifacético, donde las fuerzas divinas estaban activamente involucradas en todos los aspectos de la vida y la muerte. Horus, como una figura central en la mitología egipcia, ocupó un lugar prominente en el arte y la literatura de esta antigua civilización, reflejando su importancia y multifacética naturaleza en diversas formas de expresión cultural. En el arte, Horus era comúnmente representado en una variedad de medios, incluyendo relieves en templos, tumbas, papiros y objetos cotidianos. Su imagen como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón era un motivo recurrente, simbolizando su poder, protección y autoridad divina. En los templos, especialmente aquellos dedicados a él, como el gran templo de Edfu, Horus era a menudo representado en escenas majestuosas, mostrando su nacimiento, su lucha con Set, y sus actividades como protector y guía de los faraones.
Estas representaciones no eran solo decorativas, sino que también servían como textos visuales que relataban mitos importantes y enseñanzas religiosas. En las tumbas, Horus era frecuentemente representado como un guardián y un guía para los difuntos, reflejando su papel en la mitología de Osiris y el más allá. Los murales y relieves de las tumbas a menudo mostraban a Horus acompañando al alma del difunto en su viaje al más allá, o como un protector que defendía al muerto de peligros y enemigos. En los papiros funerarios, como el Libro de los Muertos, Horus aparecía en textos e imágenes, guiando a los muertos a través de los desafíos del más allá y presentándolos ante Osiris. En la literatura, Horus era un personaje principal en muchos mitos y leyendas, donde sus aventuras, batallas y triunfos eran narrados con detalle. Estos relatos no solo entretenían, sino que también impartían lecciones morales y espirituales y ayudaban a explicar el mundo y los fenómenos naturales desde un punto de vista mitológico. La historia de su lucha contra Set, su nacimiento y su ascenso al trono de Egipto eran temas comunes en la literatura religiosa y mitológica y eran parte integral de la educación y la cultura egipcias. Por lo tanto, Horus en el arte y la literatura egipcias no era simplemente una representación de una deidad, era una manifestación de los valores, creencias y esperanzas de una civilización entera. A través de sus múltiples representaciones en el arte y la literatura, Horus se convertía en un símbolo viviente de protección, poder y renovación, influenciando profundamente la vida cotidiana, la religión y la visión del mundo de los antiguos egipcios. Las historias y leyendas sobre Horus en la literatura egipcia abarcan un amplio espectro de temas y narrativas, reflejando la rica y compleja tapestería de la mitología y la cultura de esta antigua civilización. Estos relatos, que se encuentran en una variedad de textos religiosos, funerarios y literarios, no solo proporcionan entretenimiento y educación, sino que también ofrecen una visión profunda de las creencias, los valores y las prácticas del antiguo Egipto. Una de las historias más famosas y significativas es el mito del conflicto entre Horus y Set, que narra la lucha de Horus para vengar la muerte de su padre, Osiris, y reclamar su legítimo lugar como gobernante de Egipto. Este relato, que se encuentra en textos como los textos de las pirámides y el Libro de los Muertos, es una rica alegoría que aborda temas de justicia, legitimidad y la lucha entre el orden y el caos. La historia va más allá de un simple conflicto entre el bien y el mal, presentando una compleja red de eventos y relaciones familiares y resaltando la importancia del Ma'at, o el orden cósmico y social, en la sociedad egipcia. Otras leyendas se centran en la infancia y juventud de Horus, particularmente en su protección y educación por parte de su madre, Isis, después del asesinato de Osiris. Estos relatos, que a menudo incluyen episodios de peligro y milagros, como la curación de Horus después de ser picado por un escorpión, enfatizan temas de protección maternal, resiliencia y crecimiento. Estas historias también muestran la interacción entre los dioses y los humanos y la interdependencia entre el mundo natural y el sobrenatural. Además, Horus aparece en textos médicos y mágicos, donde sus atributos y acciones se utilizan como símbolos y herramientas en la curación y la protección. Por ejemplo, el ojo de Horus, un poderoso amuleto, es un tema recurrente en la magia y la medicina egipcias, simbolizando la salud, la regeneración y la protección contra el mal. Estas historias y leyendas sobre Horus no solo proporcionaban explicaciones a fenómenos naturales y espirituales, sino que también desempeñaban un papel crucial en la preservación y transmisión de los valores culturales y religiosos del antiguo Egipto. A través de la narrativa de Horus, los egipcios exploraban y expresaban sus ideas sobre el liderazgo, la moral, la justicia y la relación entre los humanos y lo divino, haciendo de estas historias una parte integral de su legado cultural e histórico. La figura de Horus en la mitología egipcia no solo ha sido central en su propia cultura, sino que también ha influido y encontrado paralelos en otras tradiciones y mitologías alrededor del mundo, reflejando la universalidad de ciertos temas mitológicos y la interconexión de las culturas antiguas. La imagen de Horus, especialmente como un ser divino asociado con el cielo y el sol, se asemeja a deidades en varias otras mitologías que comparten características similares. Por ejemplo, en la mitología griega, el dios Apolo, también asociado con el sol, la luz y la curación, presenta paralelismos con Horus en sus funciones como dios solar y protector.
Ambas figuras son vistas como mediadoras entre lo divino y lo humano y poseen atributos de juventud, vigor y justicia. En la mitología mesopotámica, dioses como Chamas, el dios del sol, comparten aspectos con Horus en su rol como portadores de luz y justicia y como jueces de los humanos y los dioses. En las culturas asiáticas, particularmente en la mitología hindú, deidades como Vishnu presentan similitudes en su papel de protectores y mantenedores del orden cósmico y moral. Además, la representación de Horus como un halcón o un hombre con cabeza de halcón encuentra ecos en culturas donde las aves de rapiña son símbolos de poder y divinidad, como en las mitologías de los pueblos nativos americanos y en algunas culturas africanas. El mito de la lucha de Horus contra Set, representando la batalla entre el orden y el caos, el bien y el mal, tiene paralelismos en muchas tradiciones mitológicas, donde temas similares son explorados a través de diferentes narrativas y personajes. Por ejemplo, en la mitología nórdica, la lucha constante entre dioses como Thor contra gigantes y fuerzas del caos refleja una dinámica similar a la de Horus y Set. Estas influencias y paralelos demuestran no solo la naturaleza interconectada de las antiguas culturas y sus sistemas de creencias, sino también la universalidad de ciertos temas y arquetipos en la mitología humana. A través de estas comparaciones, se puede ver cómo diferentes culturas, aunque separadas por vastas distancias geográficas y diferencias culturales, abordan conceptos similares de poder, protección, justicia y la dualidad de la naturaleza humana y del cosmos, utilizando figuras y narrativas que, aunque únicas en su presentación, resuenan con un entendimiento compartido de lo divino y lo moral. La influencia de Horus se extendió más allá de las fronteras del antiguo Egipto, encontrando resonancia en otras culturas y regiones a través del intercambio cultural y la sincretización de deidades. Esta expansión se vio especialmente durante los periodos helenístico y romano, cuando Egipto estuvo bajo la influencia de Grecia y Roma, y se intensificó con la creciente fascinación por la mitología y la cultura egipcias. En el mundo grecorromano, Horus fue a menudo identificado y asimilado con dioses como Apolo y Hércules, estableciendo un sincretismo que reflejaba la fusión de las mitologías y las prácticas religiosas. Horus, en su forma como Harpócrates, el niño dios, fue particularmente popular en el mundo grecorromano, venerado como un dios de la protección y la curación. Su iconografía y atributos fueron incorporados en el arte y la religión de estas culturas, adaptándose a sus propios sistemas de creencias y prácticas. Además, la diáspora de los cultos egipcios durante la era de las conquistas romanas llevó a la adoración de Horus y otros dioses egipcios a diferentes partes del Imperio Romano, incluyendo Europa y el Medio Oriente. Templos y altares dedicados a deidades egipcias, incluyendo Horus, se encontraron en lugares tan lejanos como Roma, Grecia y Asia Menor. En estas regiones, la figura de Horus se fusionó a menudo con deidades locales, creando nuevas formas de adoración y representación que reflejaban tanto la tradición egipcia como las culturas locales. La influencia de Horus también se manifestó en el ámbito de la alquimia y la astrología en la Antigüedad tardía y la Edad Media, donde los símbolos y atributos asociados con Horus, como el ojo de Horus, eran interpretados dentro de estos contextos esotéricos y místicos. Además, el interés por la egiptología y el estudio del antiguo Egipto durante el Renacimiento y en periodos posteriores llevó a una renovada fascinación por Horus y otras deidades egipcias, influenciando las artes, la literatura y la filosofía. La influencia de Horus fuera de Egipto demuestra cómo las deidades y los mitos pueden trascender sus orígenes culturales y geográficos, adaptándose y evolucionando en diferentes contextos y épocas. A través de procesos de sincretización, comercio cultural y revalorización histórica, Horus pasó de ser una deidad central en el panteón egipcio a convertirse en una figura reconocible y significativa en varias otras culturas y periodos, reflejando la naturaleza dinámica y persistente de la influencia cultural y religiosa a lo largo de la historia. La figura de Horus, con su rica simbología y su profundo arraigo en la mitología egipcia, ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular moderna, permeando una variedad de medios que incluyen películas, libros y videojuegos. En el cine, Horus a menudo aparece en películas que exploran temas de mitología y fantasía, donde es representado como un poderoso dios con atributos de halcón, reflejando su iconografía tradicional. Estas representaciones suelen enfocarse
en sus aspectos más espectaculares, como sus habilidades de combate y su importancia como figura de autoridad y protección. En la literatura, Horus se ha convertido en un personaje popular en el género de la fantasía histórica y la ficción mitológica, donde los autores han reinventado y adaptado sus historias y características para audiencias contemporáneas. En estos relatos, Horus a menudo se presenta como un personaje central en tramas que entrelazan la mitología antigua con narrativas modernas, explorando temas como el poder, la identidad y el conflicto entre el bien y el mal. En el ámbito de los videojuegos, Horus se ha incorporado como un personaje, un símbolo o un elemento temático en juegos que abarcan desde aventuras de acción y rol hasta estrategia y rompecabezas. En estos juegos, Horus puede ser un personaje Yaggbel o una figura clave en la historia, donde sus atributos mitológicos son a menudo destacados, incluyendo su conexión con el cielo, su habilidad en la batalla y su papel como protector. Además, los símbolos asociados con Horus, como el ojo de Horus, son utilizados frecuentemente en los videojuegos como elementos de diseño, íconos o artefactos con poderes especiales, subrayando su persistente presencia en la cultura popular. Más allá de estos medios, Horus también ha influido en el arte, la moda y el diseño gráfico, donde sus imágenes y símbolos son utilizados para evocar misterio, poder y una conexión con la antigüedad. Esta presencia en la cultura popular moderna no solo demuestra la fascinación continua por la mitología egipcia, sino que también refleja cómo las antiguas deidades y mitos pueden ser reinterpretados y revitalizados en nuevos contextos y formatos. A través de estas múltiples representaciones, Horus sigue siendo una figura icónica y relevante, cuya historia y simbolismo continúan resonando con las audiencias contemporáneas, ofreciendo una ventana a un pasado mítico y a las eternas preguntas sobre la humanidad y lo divino. Las interpretaciones contemporáneas de Horus en la cultura popular y académica han tenido un impacto cultural significativo, reflejando cómo los mitos antiguos pueden ser recontextualizados y comprendidos en la modernidad. En el ámbito académico, el estudio de Horus y la mitología egipcia en general ha contribuido a una mejor comprensión de la historia, la religión y la cultura del antiguo Egipto. Los egiptólogos y los historiadores han profundizado en el análisis de los textos y artefactos para desentrañar los matices de la adoración a Horus, su evolución a lo largo del tiempo y su papel en la sociedad egipcia. Estos estudios no solo han enriquecido el conocimiento académico, sino que también han influido en la percepción popular de la mitología egipcia, alimentando el interés y la fascinación por esta antigua civilización. En la cultura popular, las reinterpretaciones de Horus en películas, literatura, arte y videojuegos han contribuido a mantener vivo el interés por la mitología egipcia y han introducido estos antiguos mitos a nuevas generaciones. Estas representaciones modernas a menudo mezclan elementos históricos con ficción creativa, creando versiones de Horus y otros dioses egipcios que, aunque no siempre son precisas desde un punto de vista histórico, capturan la imaginación del público y generan interés en aprender más sobre su origen real. Este fenómeno ha llevado a un mayor interés público en la arqueología y la historia del antiguo Egipto, con museos y exposiciones relacionadas con Egipto atrayendo a grandes audiencias en todo el mundo. Además, la iconografía asociada con Horus, como el ojo de Horus, se ha popularizado en la moda, el diseño y la cultura juvenil como símbolos de protección, sabiduría y conexión con un pasado antiguo y misterioso. Estos símbolos se han integrado en la iconografía moderna, a menudo sin una comprensión completa de su significado original, pero como parte de una tendencia más amplia de apropiación y reinterpretación de elementos de culturas antiguas en la cultura contemporánea. En un contexto más amplio, las interpretaciones contemporáneas de Horus reflejan el interés continuo de la humanidad en los mitos y leyendas del pasado, y cómo estos relatos antiguos pueden ser adaptados y reimaginados para reflejar las preocupaciones y el imaginario de la sociedad moderna. A través de estas reinterpretaciones, Horus y la mitología egipcia continúan teniendo un impacto cultural relevante, demostrando la capacidad de los mitos para trascender el tiempo y el espacio y permanecer como una fuente de inspiración e interés a lo largo de las generaciones. La figura de Horus en la historia y la cultura representa un arquetipo fascinante y multifacético, cuya influencia se extiende desde los antiguos rituales y creencias del Egipto faraónico hasta las variadas manifestaciones en la cultura popular y académica moderna. En su esencia, Horus encarna la dualidad de lo divino y lo terrenal,
el protector y el guerrero, el hijo vengador y el gobernante sabio. Su importancia en la mitología egipcia es inmensa, no solo como una deidad individual sino como un pilar central en la narrativa más amplia de la mitología egipcia, simbolizando temas de poder, justicia, resiliencia y renovación. La relación única de Horus con el faraón, como su encarnación divina, refleja la intrincada fusión de la religión y la política en el antiguo Egipto, donde la figura del faraón era sagrada y central en el mantenimiento del orden cósmico y social, Ma'at. En el ámbito artístico y literario, Horus ha sido una fuente constante de inspiración, representado en templos, tumbas y papiros, narrando su mito, su lucha, su victoria y su protección. Estas representaciones han sido cruciales para la comprensión de la cultura egipcia, proporcionando no solo una visión estética y espiritual, sino también una perspectiva histórica y simbólica de sus valores y creencias. En la era moderna, la figura de Horus sigue resonando, adaptándose y transformándose en nuevas formas de expresión en películas, libros, videojuegos y otros medios, donde su imagen y simbolismo continúan capturando la imaginación y el interés del público. El impacto cultural de Horus se extiende más allá de las fronteras de Egipto, encontrando paralelos y resonancias en otras culturas y mitologías, reflejando temas universales de la experiencia humana. Su figura se ha convertido en un símbolo de conexión con un pasado antiguo y misterioso, y un ejemplo de cómo los mitos y deidades pueden trascender su contexto original para adquirir nuevos significados y relevancia en diferentes épocas y culturas. Horus no es solo una figura clave en la mitología egipcia, sino también un símbolo perdurable de la capacidad humana para crear narrativas que exploran y explican el mundo que nos rodea. Su historia y su iconografía ofrecen una ventana a la comprensión de la antigua civilización egipcia y continúan siendo una fuente de fascinación y relevancia en el mundo moderno, demostrando la naturaleza atemporal y universal de los mitos y su poder para conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. La exploración de la figura de Horus y su papel en la mitología egipcia nos lleva a un viaje fascinante a través de una de las civilizaciones más intrigantes y enigmáticas de la historia humana. La mitología egipcia, con su rica tapestería de dioses, diosas, mitos y leyendas, ofrece un vasto campo de descubrimiento para aquellos interesados en la historia antigua, la religión, el arte y la cultura. Cada deidad, mito y símbolo en esta antigua tradición abre un capítulo en la comprensión del mundo egipcio, su visión de la vida, la muerte, el cosmos y su lugar dentro de él. Para los entusiastas de la historia y la mitología, la exploración de textos antiguos, como el Libro de los Muertos y los textos de las pirámides, puede proporcionar una visión directa de las creencias y prácticas egipcias. Para aquellos interesados en el arte y la arquitectura, una visita virtual o física a los museos con colecciones egipcias, como el Museo Británico en Londres, el Museo Egipcio en El Cairo, o el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, ofrece una experiencia inmersiva en el arte y los artefactos de esta antigua cultura. Las exposiciones y colecciones de estos museos no solo muestran piezas fascinantes, sino que también proporcionan contextos históricos y culturales que enriquecen la comprensión de las piezas. Para aquellos que prefieren una experiencia más interactiva, los documentales, las conferencias en línea y los cursos sobre la mitología egipcia ofrecen un medio accesible y atractivo para aprender más sobre este tema. Además, la literatura contemporánea y la ficción histórica basada en la mitología egipcia pueden ofrecer una interpretación moderna y creativa de estos antiguos mitos, haciendo que la historia cobre vida de una manera nueva y emocionante. Finalmente, para aquellos interesados en explorar estos temas en la comunidad, participar en foros de discusión en línea, grupos de redes sociales o clubes de lectura centrados en la historia y la mitología egipcia puede ser una excelente manera de compartir conocimientos, descubrimientos y preguntas con personas de ideas afines. En resumen, la mitología egipcia, con personajes tan ricos y complejos como Horus, ofrece un campo fértil para el aprendizaje y la exploración, y ánimo a todos los interesados a sumergirse en este mundo fascinante y descubrir los muchos secretos y lecciones que aún tiene para ofrecer. La interacción con la audiencia en el contexto del estudio y la exploración de la mitología egipcia puede ser una experiencia enriquecedora y multifacética, proporcionando oportunidades para el diálogo, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo. Para fomentar esta participación, se pueden plantear preguntas abiertas que inviten a la reflexión y al debate.
Por ejemplo, preguntar cómo creen que las historias de dioses como Horus influenciaron la vida diaria y las decisiones de los antiguos egipcios puede abrir una discusión sobre la relación entre mito y realidad en la vida egipcia. Otra pregunta podría ser de qué manera las representaciones de Horus en el arte y la arquitectura egipcios reflejan su importancia en la sociedad, para explorar cómo el arte es un reflejo de las creencias culturales y religiosas. Del mismo modo, indagar qué paralelismos y diferencias se encuentran entre Horus y deidades de otras culturas podría llevar a un análisis comparativo interesante, destacando la universalidad y la singularidad de los mitos en diferentes culturas. Además, para aquellos interesados en las interpretaciones modernas, se podría preguntar cómo han reinterpretado las películas, los libros o los videojuegos la figura de Horus, y qué piensan sobre estas representaciones contemporáneas. Esta pregunta puede desencadenar discusiones sobre la precisión histórica frente a la libertad creativa y sobre cómo las antiguas deidades son reinventadas para audiencias modernas. También sería útil preguntar qué aspectos de la mitología egipcia les gustaría ver explorados más a fondo en la cultura popular, para entender qué elementos de esta rica tradición cultural atraen más a la audiencia contemporánea. Para fomentar una participación más personal y reflexiva, se podría preguntar qué lecciones o inspiración personal pueden encontrar en las historias y enseñanzas de la mitología egipcia, y en particular en la figura de Horus. Esta pregunta permite a la audiencia conectar las antiguas creencias y mitos con su propia vida y experiencias, promoviendo una comprensión más profunda y personal de la mitología egipcia. En conjunto, estas preguntas abiertas tienen el objetivo de estimular el pensamiento crítico, la curiosidad y el intercambio cultural, invitando a la audiencia a explorar no solo los hechos y figuras de la mitología egipcia, sino también su relevancia y resonancia en el mundo moderno. A través de esta interacción, se puede crear un espacio de aprendizaje y descubrimiento compartido, donde los antiguos mitos y deidades, como Horus, continúan viviendo y evolucionando en el imaginario colectivo. Al concluir un video sobre la fascinante figura de Horus y la rica mitología egipcia, es propicio sugerir temas futuros que puedan capturar el interés de la audiencia y profundizar aún más en el vasto mundo del antiguo Egipto. Una posible dirección sería explorar otras deidades egipcias, como Isis, la madre de Horus, que jugó un papel crucial en la mitología y cuyo culto se extendió más allá de Egipto. Del mismo modo, un episodio dedicado a Osiris, el padre de Horus y dios del inframundo, podría ofrecer una visión más profunda de los conceptos egipcios sobre la muerte y la resurrección. Otro tema atractivo podría ser una exploración de los rituales y prácticas funerarias en el antiguo Egipto, incluyendo el proceso de momificación y el significado de los textos funerarios, como el Libro de los Muertos. Además, sería interesante abordar la arquitectura y el arte egipcios, destacando cómo los templos, pirámides y obras de arte reflejan las creencias y la vida de esta antigua civilización. Un enfoque en la escritura egipcia, particularmente los jeroglíficos, podría ofrecer una perspectiva única sobre cómo los egipcios registraban su historia, cultura y creencias. Para aquellos interesados en las conexiones culturales, un tema fascinante podría ser el impacto y la influencia de la mitología egipcia en otras culturas a lo largo de la historia, incluyendo su presencia en el arte, la literatura y la cultura popular moderna. Finalmente, al cerrar el video, es importante agradecer a la audiencia por su tiempo y participación, invitándoles a explorar estos temas fascinantes y a compartir sus propias ideas y preguntas. Animar a la audiencia a seguir investigando, leyendo y aprendiendo sobre el antiguo Egipto y sus misterios, no solo fomenta la educación y el interés en la historia y la mitología, sino que también construye una comunidad de aprendizaje y descubrimiento compartido. Concluir con una nota de anticipación sobre futuros videos y temas puede mantener el interés y la participación de la audiencia, estableciendo un enlace continuo en el viaje a través de la rica y multifacética historia del antiguo Egipto.